Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros, conectado a esta transmisión en este análisis bíblico con el tema que está causando un impacto impresionante en todas las personas. Están comentando sobre qué interesante lo que no sabían, gente que tiene 20 y 30 años caminando con el Señor y no había comprendido del todo o más allá qué es alabar, qué es adorar. Y con el tema lo que Dios busca, ¿qué busca Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Decía Pipe en un análisis pasado que todo ser humano fue creado con esa necesidad de adorar, pues implícitamente se entiende que había que adorar a Dios. Sin embargo, la adoración ha sido desvirtuada y la gente adora todo menos a Dios. Agradecemos de nuevo al maestro de maestros, el que nos ilumina con revelación que no sé de dónde sale. Él tiene una Biblia única que ha de leer, porque todo eso que él nos enseña no sé de dónde lo saca. Él dice que de mi misma Biblia. Ofir Peña, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Buen maestrazo. Y Pipe, que es un adorador de todo corazón, sí, y que desde chiquito, 12 años, Pipe, estás en la alabanza y en la adoración. ¿Desde qué edad? Sí, desde los 12 años ahí empezamos a darle, pero ya desde antes estábamos sirviendo en otros lugares. Bueno, servir a Dios, pero así dirigiendo canto y alabanza y adoración. Muchos años. Bienvenido, Pipe, otra vez. Emocionados. Pues tienes tiempo ahora es el momento en el que puedes conectar, mandar un mensaje copiando el enlace y decirle a todos tus amigos, conocidos: oye, necesitas conectarte, ¿va? Que lo más que se pueda haya personas aprendiendo juntos. Pero si por alguna razón no lo haces en este tiempo, puedes buscar en el canal de YouTube, Trigo y Miel, YouTube TV, Trigo y Miel TV de YouTube. Ahí puedes conectarte y ver todos los programas desde que inició esta serie. Muy bien, tomando la expresión que vimos la sesión pasada de Éxodo 25, verso 8, Dios le dice a Moisés: harás un santuario para mí y habitaré en medio del pueblo de Israel, y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Un lugar que fue una tienda, vamos a decir, portable, súper lujosa, muy impresionante, donde morara la presencia de Dios en la última parte o componente de esta super tienda, que llamado el lugar santísimo, donde solo estaba el arca del pacto con aquella tapa, con las figuras de dos querubines extendiendo sus alas. Y ahí, entre ese espacio que se hacía entre las alas y la tapa, se le llamaba el asiento de la misericordia de Dios, o el trono de Dios. Ahí moraba la presencia de Dios. Dios quiere habitar con su pueblo y les da una forma de alabar y adorar. Sí, a mí me llama la atención esos versículos en la NTV. Me gustó mucho como dice. A ver. Dice: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. O sea, no es algo que es exclusivo de una persona o de solamente, en este caso, Moisés, ¿verdad? Sino Moisés tiene se le llama tabernáculo de Moisés porque él dijo cómo hacerlo. Exacto. Porque lo vio en el cielo. Sí, pero a mí la expresión que me gusta es: haz que los israelitas, o sea, enséñales o guía a los israelitas para que entre todos construyan un lugar, porque esa es la invitación, que entre todos, cuando nos reunimos, nos congregamos, construyamos un lugar donde Dios habite. No es entre el grupo de alabanza, los pastores, sino es entre todos. Y eso no es un lugar físico. En este momento sí. Ajá. Pero ahora, trasladado a nuestros días, se sigue construyendo un lugar donde Dios habite, y es cuando alabamos y adoramos. Que la enseñanza de cómo hacerlo está aquí incluida. Exacto. Sí, aquí está incluida. Y algo que yo quisiera comenzar y ponerlo como una parte para ir avanzando es que todo el tabernáculo de Moisés, algo que aprendí y me bendijo mucho, y nos lo habían enseñado ya en alguna ocasión, es que toda la Biblia habla y muestra a Jesús. Y en el tabernáculo para mí fue muy revelador ver que cada elemento del tabernáculo de Moisés muestra a Jesús o habla de Jesús. Y en una sesión pasada hablábamos de que era una escuela, era una manera de enseñarle al pueblo para que un día pudieran identificar a Jesús, cosa que no sucedió, lamentablemente, ¿verdad? O no que todos. Cuando viniera el Mesías lo identificaran. No sucedió,
Pero aquí está, y vemos, por ejemplo, que cada elemento, la puerta, el altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, el menorá, cada elemento, incluyendo y principalmente el arca del pacto, muestran a Jesús. Y muestran porque los elementos con los que están conformados muestran a Jesús. Y es interesante porque cada actividad que se realizaba en cada uno de esos elementos le estaba enseñando al pueblo a cómo reconocer a Jesús. La puerta habla de Jesús. Entran por sus puertas con acciones de gracias. Entra agradeciendo por lo que Jesús ha hecho, enfocado en Jesús para poder adorar. El altar de sacrificio, que habla precisamente del sacrificio de Jesús, donde un cordero fue puesto, donde era construido, y habla precisamente de la obra de Jesús en la cruz. Luego el lavacro, estoy haciendo un resumen así muy general, muy grande, donde habla de un lugar donde se tenían que limpiar, estaba hecho por los espejos, que la palabra es un espejo, y la palabra de Jesús, y la palabra limpia, purifica, y la palabra es Jesús. Y todos esos elementos suceden en una reunión normal. Celebramos el sacrificio de Jesús, somos limpiados por la palabra para que no nos quedemos solamente en eso, sino vayamos al propósito, que no solamente es alabar, sino es llegar a la intimidad, que es el lugar santo y principalmente el lugar santísimo. Los elementos que están en estos lugares nos hablan de ese momento de adoración. Una mesa es donde tenemos comunión, donde platicamos, donde conocemos. Y el que haya una mesa en el lugar santo es una invitación de parte de Dios para que a través de Jesús tengamos una relación con Él. Y así cada uno de los elementos, yo solamente lo menciono porque el centro de la alabanza y el centro de la adoración no pueden ser nuestras emociones. No pueden ser ni deben ser lo que yo siento, porque yo creo que luego muchos cantos o muchas expresiones van enfocadas en lo que uno solamente quiere, y no está mal, hay un momento para eso. Pero cuando llegas a la adoración, ya no estás enfocado en ti mismo, estás enfocado en la persona, en Jesús, que Él es el centro, el objeto de la adoración. El arca del pacto era un cajón de madera cubierto por oro completamente, y habla de Jesús, que la madera representa a Jesús. Por eso el arca de Noé era hecha de madera, donde se metieron era Jesús, y lo platicamos hace rato, pero era cubierto por oro, por toda la divinidad. El arca del pacto habla de un hombre 100% hombre y 100% Dios. ¿Quién es? Jesús. Entonces el centro de la adoración, y por eso dice Filipenses capítulo 2, donde dice que una manera de exaltar al Padre es reconociendo que Jesús es el Señor. El centro de la adoración y la alabanza, y con esto termino mi comentario, tiene que ser Jesús. De lo cual, si no es así, creo que podríamos estar alabando cualquier otra cosa menos a Dios. Wow. Son comentarios extensos, ya le ganaste a Naya. Naya tiene el récord de hacer los comentarios más extensos, pero creo que tú y él van a pelear por el oro. Pero lo que nos acaba de decir Pipe en un resumen así de unos minutos, es una cátedra increíble. Sí. El tabernáculo, todo habla de Jesús, pero cada parte es una escuela que nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo guiar, cómo prepararnos para que Él habite. Porque la realidad es que el tabernáculo es la idea de que Él habite, porque un día iba a morar dentro de nosotros, ¿no? Entonces estamos teniendo un modelo externo para construir este modelo del que Pablo después dijo que nosotros seríamos ese mismo santuario. Oye, pero Pipe lo que dice es que todo habla de Jesús, porque sin Jesús ni alabamos ni adoramos, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces el tabernáculo tiene por propósito revelar a Jesús y el sacrificio de Jesús. Por eso tenían que sacrificar animalitos, lavarse, y no podían entrar todos, porque Dios es un Dios santo, y solo el que está muy limpio y ya limpiado con una sangre de una víctima inocente puede entrar. O sea, sin Jesús no hay nada. No hay nada. De hecho, la palabra santuario venía de una palabra que conocemos y que usamos con otra connotación, pero es la palabra asilo. De ahí emana la palabra santuario, que era un lugar inviolable. Nosotros lo vemos en los términos de guerra, por ejemplo, cuando alguien pide asilo político en otra nación, protección. Una vez que entra
si lo dejan entrar, si le dan asilo, es intocable. Sí. Es intocable. Aunque lo persigan acá. Bueno, ahora lo vemos ahora también, por ejemplo, lo vemos en las noticias, ¿no? Que se mete a un templo y siente que en ese templo ya no lo van a tocar. Era el contexto real de la palabra santuario. Llegar a un lugar donde ya nada te podía tocar. Llegabas a un lugar inviolable, un lugar seguro, un refugio donde podías descansar. Ese era algo maravilloso de esta expresión, ¿no? Y bueno, yo solo quiero ponerle un moño a la cátedra que se aventó Pipe, porque cuando él dijo en medio de vosotros, no está siendo poético, Literal. está siendo literal. Y en medio significa que es parte del ADN, de las entrañas de las personas, de lo construido, del material, ¿no? Wow. El nombre de Israel, cuando Dios le dijo, yo voy a poner mi nombre en medio de vosotros, se refería a Israel. Todas las letras del nombre de Israel hacen alusión a Abraham, Isaac, Jacob, Raquel, Lea y Rebeca. ¿De verdad? Ahí están. Si escriben Israel como acróstico, tienen la I, que es la I y la J, Isaac y Jacob. Si ustedes ponen la S de Sara, la R de Israel, sí, es Rebeca y Raquel. Abraham, la A, la E y la L es el nombre de Dios, sí, ¿no? Por eso decimos Samuel, Elohim, ¿ok? Y luego la L de Lea. Cuando Dios le cambia los nombres de todas esas personas. Porque él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sin descartar a sus esposas. Claro, porque si no, no nacen. Y cuando les dice, voy a poner mi nombre en medio, no estaba jugando. Por eso el nombre de Israel no es un nombre de, vamos a ponerle Carlos porque se oye bonito. Era un asunto real, Israel. Toda la genealogía principal está en el nombre de Israel, el nombre de Dios y el nombre de todos los patriarcas y el nombre de las esposas. Pero no solamente eso. Si nos vamos un poco más atrás, cuando comienza este tema de su anhelo de poner su nombre en medio de nosotros, ves cómo pone la H en medio del nombre de Abraham, porque es la H de Jehová. Básicamente, para los que estudian un poco esta parte lo van a entender. Wow. Y luego con Isaac, le pone Isaac. Isaac es el único hijo en el Antiguo Testamento al que Dios le pone nombre directamente, porque Isaac va a ser el hijo de la promesa, sí, en representación de Jesús, a quien Dios le da el nombre. Entonces Isaac es un nombre dado por Dios, sí, ¿no? Y luego tienes Jacob, a quien le van a cambiar el nombre por Israel, para que finalmente quedara su nombre en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Qué Biblia lees, bro? Gloria a Dios. Pásanos la copia, es una Biblia antigua. Yo solo paso recados de segunda mano. Yo lo aprendí de otras personas también. Wow. Pero, el nombre. Bueno, y entonces es una escuela donde vamos a conocer a Jesús. Bueno, Pipe acaba de, sí, claro, de revelarnos pues que todos los muebles, estaba hablando casi de uno por uno, que revela a Jesús. Porque sin Jesús no hay comunión con Dios. Sin Jesús el pecado nos separa. Una persona que no reconoce a Jesús alaba a Dios o adora, no puede adorarlo. Pero ¿qué hace una persona sin Cristo? Bueno, existe. Sí, se necesita a Cristo porque en Cristo encuentras propósito. Exacto. Y entonces lo empiezas a alabar. Y entonces empiezas a cumplir un propósito. Para esto apareció el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, cada vez que una persona cumple su propósito en la tierra, estamos alabando a Dios. Ya con David va a ser añadido la otra parte, la parte del sonido. ¿Qué tan importante es entonces conocer a Jesús, que nos puede llevar a reconocerle y cumplir un propósito alabándole? Y luego yendo más profundo a la intimidad, adorándole. El tabernáculo de Moisés está compuesto de 3 lugares: el atrio, el lugar santo, sí, y el lugar santísimo. Y está compuesto por 6 muebles, 6, 2 afuera en el atrio, 3 en el lugar santo y 1 en el lugar santísimo, que puede ser 1 o 2, porque el cajón, el arca es 1, la tapa
parece que se menciona muchas veces como si fuera otro mueble, y no, es solo la tapa. Serían 6 o 7, y es en la tapa, justamente en el hueco que hacen las alas de los querubines, que se están viendo frente a uno a otro, que la Biblia menciona en Isaías, en Apocalipsis, que así es como Juan e Isaías ven a Dios en el cielo rodeado de querubines que dicen santo, santo, y llenos de alas, simbolizados por esos dos querubines que están cubriendo, extendiendo sus alas en una doble dimensión o tridimensión. Y ahí está Dios, a donde solo un hombre puede entrar una vez al año a reconocer, a adorar a Dios, donde Moisés entraba a hablar con Dios, pero donde un precursor de Jesús, un antepasado muy ilustre, porque a Jesús en su ministerio terrenal, el Hijo de Dios hecho hombre, no se le dice hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, aunque es impresionante lo que nos acabas de decir del nombre que puso en medio de ellos, que fue literal, sino se le dice hijo de David. Y este hombre llamado David construye otra tienda y saca el mueble más importante del tabernáculo de Moisés, o el que representa, por así decirlo, todos los muebles representan a Jesús, pero en especial el Nuevo Testamento dice: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el arca del pacto, el lugar santísimo, el tabernáculo, Jesús es la encarnación de todo eso, y David saca al tabernáculo, la presencia de Dios, se la lleva a su jardín, al lado de su palacio, le construye una carpa y cambia la forma de acercarse. ¿Por qué no leemos un poco, Pipe, del tabernáculo de David ahora en 2 de Samuel 7, versículos 2, y en algunos ahí, Ofir, 1 de Crónicas 15, versículo 1 en adelante? El tabernáculo de David, de donde David toma el arca del tabernáculo de Moisés, la lleva a una nueva tienda y cambia la forma de acercarse a Dios. Dijiste 2 de Samuel 7. Ok. 2 de Samuel 7, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Dios, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Si vas al verso 13. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces aquí la Biblia nos habla del deseo de David de hacerle una casa al Señor. Si tú no lees la porción que tú tenías, Ofir. 1 de Crónicas 15, 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios. Le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos les ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, sus hermanos, 120, y comienza la narración de todos los hijos que se juntan para ese día. Él cambia el arca de lugar y Dios se lo permite.
porque con David el arca está construyendo una casa. La realidad es que no se está construyendo una casa para el arca es la que construye una casa. Hay un santuario, hay un tabernáculo con Moisés, es una escuela, pero es Jesús y es David los que van a referirse a los templos o al templo como casas. Este aroma que se construye donde está la presencia de Dios. La alabanza y la adoración tienen el poder de convertir a personas que vienen de distintos orígenes, trasfondos, en una sola familia. Así que este proceso es el proceso en el que David va a iniciar, que Salomón va a culminar en el templo de Salomón, pero va a añadirle al tema del arca por sí sola, le va a añadir ya la parte de la alabanza y la adoración, lo que veremos a continuación. En mi opinión personal, es porque en esta etapa Dios ya no quiere que sea escuela, quiere que sea casa, para que una familia empiece a tomar forma. No es lo mismo un pueblo que una familia. Pues algo sucede justamente en el reinado de David, que representa a Jesús, o el reinado de Jesús en la tierra, como rey y gobernante, donde establece su reino. Nosotros oramos en el Padre Nuestro: venga tu reino. Y viene cuando nosotros nos sometemos a Dios, y las personas que les compartimos lo hacen también. Pero literalmente el reino de Dios será establecido hasta que Él mismo esté aquí presente, como estuvo David físicamente en Israel, estableciendo el reino de Dios. Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo, pero no le manda a David. De hecho, hay un diálogo ahí entre el profeta, Dios y David, que Dios le dice: yo no te pedí que me construyas nada, no se lo he pedido a nadie. Yo le dije a Moisés, ¿verdad?, porque tenía un plan de estar con mi pueblo y que ellos aprendieran cómo acercarse, y como que le recrimina a David que le quiere construir una casa. Yo no te pedí una casa o un lugar, pero se lo permite. Y David, siendo de un origen muy complicado, según el Salmo 51, diciendo: en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre, que se entiende tácitamente que es hijo de una relación ilícita de Isaí, es un hijo no legal, el cual según la ley de Moisés no puede acercarse al tabernáculo de reunión, ni él ni 10 generaciones después de él, porque su origen es ilegal. Es un bastardo, nace fuera del matrimonio, y esa es una de las razones por las cuales sus hermanos todo el tiempo están como tirándole. Y Isaí, cuando viene el profeta Samuel, se hace como que no tiene ese hijo. Tiene 11 hijos, 8 hijos, perdón. David es el menor de 8, y presenta 7 y no a los 8, porque David es un hijo incómodo. Sin embargo, a alguien que está en la ley de Moisés, limitado a acercarse al tabernáculo, en la legislación del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios le permite agarrar el arca, construirle una tienda, diseñarle un templo, levantar una nueva casta de gente que se va a acercar a su presencia. El Obed-Edom, que no es ni judío. Obed-Edom Geteo, de Gat, de donde era Goliat, de Gat. Lo hacen portero con toda su familia cerca del arca, lo más cerca que podía estar una no judío del arca. Le permite cambiar el formato con canto, con música, con instrumentos, inventar instrumentos. ¿Quién es David que le permite a Dios hacer todo eso? Es la gracia. La palabra que define todo eso es gracia. Porque la gente cree que la gracia comienza con Jesús, pero la gracia ha existido desde siempre. Moisés establece la ley, pero David es el que va a dibujar lo que la gracia va a ser, porque es la sombra de Cristo. Sí. Es por eso que con David hay este aparente permiso de que personas que legalmente no deberían están. Ni siquiera él. Es para que el mundo sepa que la gracia de Dios va a estar en medio de su pueblo, y lo es, y es el mensaje que nos
tiene aquí a nosotros ahora, ¿no? Esa es la razón por la cual hay aparentes violaciones a la ley. En el tabernáculo de Moisés, que está en la casa del sacerdote Abinadab, de donde David va a traer el arca a su jardín, literalmente está allá porque los filisteos la llevaron en una guerra con el famoso aquel sacerdote Elí, que llevó como un amuleto el arca a la guerra, y Dios no está con ellos, son derrotados los israelitas, se llevan el arca, la meten a su templo como trofeo de guerra, y los dioses de piedra, las figuras de sus dioses, caen sin cabeza, sin manos, sin pies, como tasajeados. Entonces los filisteos les empiezan a suceder enfermedades y avientan el arca de regreso a Israel y la reciben en el collado donde la pusieron, en donde está Abinadab. De ahí la trae David a su jardín, no cumpliendo ninguno de los protocolos para acercarse a Dios. El sumo sacerdote Abinadab y los que podían acercarse una vez al año, David se acerca al arca y platica frente a Dios sin traje, sin el traje sacerdotal, sin pectoral, sin nada de eso. Bueno, para mí es impresionante. La verdad no tengo tanto entendimiento en eso, ¿por qué? Pero lo que sí puedo saber de David, y creo que es alguien que capturó el corazón de Dios. Por eso una de las referencias de David principales e iniciales es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era alguien que logró entender el corazón de Dios más que otra persona. Él logró entender que Dios no quería estar lleno de protocolos para que se acercasen. Por eso, de alguna manera yo lo entiendo así, él quitó todos los protocolos y puso a Jesús en el centro. El arca representa a Jesús. Se llevó el arca, se llevó a Jesús a su casa, se lo llevó ahí y le dio acceso a las personas, cosa que no había pasado antes. Fue solo un breve tiempo que David tuvo el arca en su jardín, porque luego Salomón construye el templo, vuelven a meter el arca al lugar santísimo y ¡bum!, vuelven a instaurar el proceso, aunque está enriquecido con los cantores y los instrumentos, que ya para el tiempo de Jesús no sabemos si siguen o no. Como que la gente tendió a regresar al modelo del tabernáculo cuando se construye el templo, pero en esa época de David el arca está bajo tiendas y todo mundo se acerca, y él, como sumo sacerdote, se para frente al arca y Dios con él. Sí, David es la figura de Jesús, ¿no? Es sumo sacerdote, es rey y es profeta. Es igual que Cristo, nada más que en el Antiguo Testamento. La única persona que tiene una corona y tiene un efod para adorar y al mismo tiempo puede profetizar. David es el único. Por eso tiene un acceso que no tienen todos los demás. Ha estado 20 años en aquella casa, así es. pero no ha pasado nada en 20 años, y en 3 meses en la de Obed-edom ha pasado todo. Pero eso tiene que ver, como decía Pipe, con el corazón, porque el corazón de el hombre donde estuvo 20 años, lo que hace y lo que hace Obed-edom son dos cosas completamente. Obed-edom literalmente remueve todo para hacerle espacio a él, colocarlo en el centro, y Dios lo bendice. Sin ser judío. Sí, y el otro, donde estuvo 20 años, sacerdote, nada más lo tiene ahí, pero no le da el lugar. Entonces, no importa si Dios está ahí, importa qué lugar le das, lo que va a producir en nuestras vidas. Por eso Pipe decía algo que, aunque textualmente desde el punto de vista académico podrías pensar que no, pero lo que dices es la puritita esencia, Pipe. Es el corazón la clave de lo que sucede. Ahora, en el corazón de David es creado con un ingrediente, el ingrediente musical. Y obviamente por eso compone música desde que es pastorcillo. Y él es el que le va a añadir ese sazón al tema del tabernáculo, al tema que va a rodear el arca, con ese sazón muy personal. Y es que nosotros tendemos, aunque tenemos la enseñanza de la alabanza y la adoración, a guardar el formato y no la esencia. Porque nos decían ya los dos que todo habla de Jesús,
el tabernáculo, luego el templo, el arca misma. Pero en el tiempo de Jesús, que Él es el tabernáculo de Dios con los hombres, están adorando a Dios en un templo sin arca. Tienen el formato religioso, pero no está Dios. Dios está en Jesús, en el ser humano, en el hombre que es Jesús, pero adoran el templo y no al Dios del templo. Sí, la religión o la religiosidad te acerca al templo, pero no al trono. Al trono solo te acerca a la adoración. Porque la gente o los cristianos pudiéramos venir a alabar, a adorar, entre comillas, en el criterio personal de cada persona y no llegan a Dios. Dice una frase que nos ha impactado mucho aquí en Trigo y Miel y que le hemos repetido mucho, es que tú te conviertes en lo que adoras. ¿Cierto? Si es que adoras a Dios. El engaño es que aquí hay gente que puede creer que adora a Dios cuando no adora. Sí, claro, hablando ya hablado del concepto que platicamos. Los judíos adoraban en un templo sin presencia, sin arca. Los judíos adoraban un sistema, por eso se volvieron tan religiosos. Y creo que de los sistemas más fuertes en el hombre es la religiosidad. Cuando adoramos más un sistema que una persona. Eso es lo que empezó a cambiar David. ¿Y nos puede pasar hoy? A todos nos sigue pasando el día de hoy, que adoramos más un sistema, una forma, que una persona. Y ahí es donde nos perdemos. Bueno, eso es lo que pasó con los judíos, que tienen un sistema impresionante, pero un templo hecho mucho más grande por Herodes, más grande que el de Salomón, no en gloria, pero en tamaño, porque Herodes se quería congraciar con los judíos, pero sin arca. Y ellos están adorando a un Dios que no está ahí. Sí, es impresionante. Y es impresionante que el arca que representa a Jesús no está ahí, físicamente el arca, pero Jesús, que es el arca, está entre la gente. Han adorado 2000 años en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. 2000 años con la escuela de saber. Un día saber quién es la presencia de Dios, y cuando llega y cuando está caminando entre ellos no lo y nos ven. puede pasar hoy. Sí. Entonces, alabar, adorar, los instrumentos, David los introduce. Bueno, lo que yo veo es que la clave, una de las claves es el corazón. Creo que cuando Dios es revelado, por eso es lo primero que transforma, el corazón. Porque sin un corazón sano, un corazón correcto, un corazón conforme al de Dios, no podemos acercarnos a Él correctamente. Creo que eso está conectado con lo que dice que Dios busca. Lo que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. No se puede llegar a tener ese entendimiento si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón habitando ahí. No puede haber una transformación. No podemos tener el entendimiento que David tenía, ¿verdad? Cuando tenemos ese entendimiento es porque el Espíritu habita en nosotros. Por eso creo que David tuvo que ser ungido. Bueno, ya desde antes, pero vino el ungimiento y vino sobre él para tener el entendimiento para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Si no hubiera sido ungido, el Espíritu Santo no, tenía que tener el elemento del Espíritu Santo, que es la unción representa al Espíritu Santo para transformar el corazón, tener un corazón especial que puede capturar la idea de Dios desde el principio, que es habitar entre nosotros para tener intimidad, adoración. Entonces la clave de David es su corazón, y la clave del corazón de David es su humildad y su quebranto o arrepentimiento. No es alguien que nunca falla, al contrario, es alguien que falla bastante, pero se arrepiente. Y Ofir, nos decías para concluir esta sesión que el tabernáculo de David es militar. Es primera vez en la vida que yo oigo que lo que David hacía en sus guerras lo trasladó a un tabernáculo para adorar a Dios. David no perdió una sola guerra en 40 años. Wow. Entonces, una vez que tiene esto que dice Pipe, entendimiento, quiere que el pueblo tenga también victorias permanentes. Entonces, lo que hacía en lo militar que le daba éxito, solo lo tradujo al tabernáculo en el aspecto de todo lo que instituyó. Claro, eso nos lleva un buen rato, pero un ejemplo. Cuando alguien levantaba las manos, ¿ok? En lo militar,
No había WhatsApp, no había radios, no había nada. Era una señal visible. Entonces lo que hacían era usar banderas. Mm. Eso dice la escritura y eso dice la historia. Levantaban una bandera, movían la bandera y un contingente específico a la bandera se movía en una dirección en la batalla. ¿Por qué sabemos que eso es así? Porque después la escritura dice, más adelante, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantaría bandera en relación al entendimiento de la época militar. Entonces, lo que hace David es decirle al pueblo, vamos a levantar las manos. Como si fueran banderas. Pablo después dice, eso sirve, porque Pablo lo recuerda. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y decimos, vamos a levantar las manos, no le añadimos una posición a la alabanza. Tú levantas las manos, el Espíritu está levantando una bandera, algo se está moviendo en el mundo espiritual para una batalla a nuestro favor. Ese es un ejemplo. Entonces David aprendió que moviendo banderas se movían contingentes. Les dijo a esos, levanten las manos. Por eso dice la Biblia, levantemos En los las salmos, manos. ahí lo instituye. Y así viene todo lo demás. ¿Por qué marchaban? ¿Por qué aplaudían? ¿Por qué daban gritos de júbilo? Todo tiene su propósito en el tabernáculo y fue tomado de sus prácticas militares. Pues el tiempo acabó y nos quedamos así, pasmados otra vez, porque nos dice que todo está ahora sacado de la guerra y tiene mucha razón. Es el único rey que nunca perdió una batalla. Porque es Jesús. Es un récord invicto. Es porque es Como Jesús. si fueran los que son aficionados al boxeo. Un boxeador que nunca perdió una pelea y la mayoría las ganó por nocaut. Si es el campeón de campeones, es Jesús, es porque es Jesús. Sí, es Jesús, entre muchas cosas. Pues vamos a terminar esta sesión. Les invitamos a quedarse conectados para lo que sigue. Tenemos que unirnos también, orar juntos. Es un poder increíble. La oración corporativa trae el reino de Dios a la tierra en las peticiones en las que estemos de acuerdo. Gracias, Ofir, gracias, Pipe, por estar con nosotros. Y bueno, cada sesión se está poniéndose mejor. No te desconectes, avísale a tus compañeros y amigos que los miércoles estamos en los análisis bíblicos. Dios te bendiga.